No sé si ya se agregó alguien más de los que no están anotados. Anthony David, no sé si está presente. Alan Antonio. Yo sí estoy presente, profe. Bien, este sería Marvin Alexander. Edgar Estuardo, no sé si estará presente. Y Leister David. Bien, vamos a continuar. Yo, profe, Lester. Lester. Ajá. Vamos a continuar. Primero vamos a ver un poco de resumen, que sería la conexión de componentes. Entonces, me gustaría que de forma voluntaria me fueran comentando alguno de ustedes qué es una resistencia o resistor. Es la que se pone al paso de la corriente o la controla. Muy bien, alguien que me comente qué es un inductor. Yo creo que es como una bobina, creo yo. Ajá. Eh, de que ¿Cuál es su función? la función, eh, creo que es que como que emite energía, pues conforme fluye así con la estática, creo que no me acuerdo muy bien. Sí, permite almacenar la corriente, a diferencia del capacitor. Esta lo que permite es almacenar la corriente y la libera cuando es necesario. Está hecho de cobre. Sí, así es. ¿Alguien que me comente qué es el capacitor? El capacitor es un dispositivo que se emplea para almacenar cargas eléctricas. Sí, correcto. ¿Alguien que me diga qué es el diodo? El El diodo, diodo, Corriente en una sola dirección. Sí. Se puede conectar de forma inversa o directa. Luego tenemos lo que es el transistor. ¿Qué es el transistor? Se usa para amplificar la electricidad. Sí, también funciona como un interruptor. Está hecho de un material semiconductor y se utiliza para controlar los circuitos o amplificarlos, como bien lo dijo el compañero. Entonces, acá tenemos la conexión de cómo se pueden realizar las conexiones de los resistores, los inductores y capacitores. Se pueden conectar en serie, en paralelo o bien incluyendo los dos, que sería un circuito mixto. Esto creo que quedó claro en el primer bloque, que es un circuito en serie y que es un circuito en paralelo. Luego tenemos el diodo. Como bien lo comentaban, el diodo puede estar en serie o paralelo con otros elementos. Puede estar polarizado de forma directa o inversa. Cuando está de forma directa quiere decir que está conectado de una forma correcta, permitiendo el flujo de la corriente en una sola dirección. Pero cuando está conectado de forma inversa, está oponiéndose al flujo de la corriente, es decir, no deja fluir la corriente porque están los polos conectados de forma inversa. El lado positivo está conectado a la pata negativa del diodo, en este caso el cátodo, y el lado negativo está conectado a la parte positiva del diodo. No sé si tienen dudas con eso. no, no, profe. Bien, entonces el diodo en este caso sí conduce la corriente y cuando se conecta o se polariza de forma inversa no conduce la corriente. Luego tenemos lo que es el transistor. El transistor puede conectarse en corte o saturación o puede estar también activo. ¿Cómo funciona un transistor? Un transistor
En este caso tenemos un 2N3904 que es un tipo NPN. Lo que hace es recibe o entra una corriente a la parte del colector y necesita otra corriente en la base para que esta corriente que fluye al colector salga por el emisor. En este caso está conectado o está en saturación. ¿Qué quiere decir saturación? Que toda la corriente que entra en el colector es la que va a salir por el emisor. También puede estar de tipo en forma de activo, permitiendo solo la mitad, se podría decir que la mitad de lo que entra en el colector que pase hacia el emisor, siempre y cuando tenga un valor de corriente en la base. Eso es lo que hace un transistor. Y cuando está con conexión en corte es porque puede que acá exista una corriente, pero si no existe la corriente en la base que le permita a esta fluir, no hay corriente en la salida. Entonces, por lo tanto, no existirá una corriente de salida. Por eso la conexión se encuentra en corte. No sé si tienen dudas con eso. Pero también para poder usar las transistores hay que investigarlas porque cada uno tiene diferente polaridad. Sí, diferente polaridad. Entonces, para conocer cómo conectar los transistores, qué tipo de transistor es, deberían de conocer primero los datos de este transistor. ¿Qué serían los datos? Sería la hoja de datos para cada transistor. Entonces, ahorita vamos a ver qué son las hojas de datos para los componentes. Tenemos acá. Comúnmente aparecen como datasheet, que en español significa hoja de datos, pero como generalmente todos los componentes los encontramos en inglés o la hoja de datos está en inglés, entonces tenemos que escribir datasheet, colocamos el número de serie del componente, en este caso es un TL084. Entonces, si nosotros queremos encontrar información sobre algún componente, lo que tenemos que colocar es datasheet y colocamos el nombre del componente, en este caso un circuito integrado 555. Entonces acá vamos a buscar el datasheet y vamos a encontrar toda la información que corresponde a ese componente, pero les voy a explicar cómo funciona la hoja de datos. Bien, una hoja de datos, lo primero que encontramos es el número de componente, se encuentra en la parte superior derecha. Este número es el que identifica al componente sin importar la marca del fabricante. Eso sería para el número de componente en la hoja de datos. Luego encontramos el nombre. El nombre explica el tipo de componente electrónico y la cantidad que contiene el circuito integrado. El nombre lo encontramos por acá. Luego, acá encontramos el nombre, que sería un amplificador operacional. En este caso, luego encontramos las características en la parte izquierda. En estas características se enuncian lo que es las características eléctricas, cómo se protege, cómo funciona la electricidad estática con el componente, cuál es la eficacia del fluido eléctrico, entre otras cosas. Luego tenemos la descripción en la parte de abajo, donde explica los usos comunes que tiene el componente y qué tipo de tecnología, a qué familia pertenece el componente, cómo es más utilizado, para qué comúnmente se utiliza. Todas estas cosas las encontramos en esta parte. También encontramos una tabla de referencia donde nos da los valores específicos, cómo funcionará el componente
dependiendo de qué magnitudes le suministremos. Por ejemplo, hay algunos que funcionan proporcionalmente y otros inversamente proporcional. Si les colocamos más corriente, va a aumentar el voltaje o va a disminuir. Eso es dependiente de cómo funciona el componente, si es inversamente o proporcionalmente. Entonces, luego para finalizar tenemos los pines de conexión. Esto no es más que ver el diagrama esquemático del componente internamente, mostrando cada uno de los pines, por ejemplo, cuáles son las salidas, cuáles son las entradas. En este caso se podría identificar cuál es el positivo, cuál es el negativo, cuál es el emisor, cuál es el colector, cuál es la base, si en dado caso fuera un transistor. Eso sería lo que es la hoja de datos de un componente. No sé si tienen dudas con eso. Profe, ¿y esa hoja o esa página dónde la encuentra uno? Como le comenté, usted solo va al navegador. Por ejemplo, si tiene duda de algún componente, escribe datasheet, que significa hoja de datos. Datasheet, y escribe el número del componente. Por ejemplo, si yo quiero averiguar de un transistor, un 2N3904, entonces si yo quiero averiguar sobre un transistor 2N3904, entonces voy a escribir 2N3904, le doy buscar y me van a aparecer varias opciones. Si yo quiero verlo solo en imagen, pues voy a imágenes, que me aparecen las hojas de datos del componente. Pero si yo quiero descargar el archivo, pues lo puedo buscar en alguna de estas páginas. En este caso esta, vamos a ver. Y me aparecen distintos formatos que pertenecen a distintas compañías que los fabrican. Pero ahí los podría descargar de cualquier lugar, porque realmente, como les dije, el número de componente es el que identifica al componente, no importa qué compañía lo fabrique, el componente funciona de la misma forma. Quizá no tienen la misma calidad, pero sí funcionan o cumplen con el funcionamiento que se establece. Entonces, así es como podríamos encontrar la hoja de datos. No sé si tienen otra duda. No, profe. Bien, ahora comentando lo que es un manual de servicio. Un manual de servicio no es más que un manual que viene adjunto a algún electrodoméstico, a algún componente electrónico, a algún dispositivo que compremos, donde encontramos distintas características o funciones del dispositivo o electrodoméstico. Entonces, ¿qué encontramos en un manual? Primero, en el manual encontramos la portada. En esta nos muestra la imagen del aparato electrónico, el nombre y el modelo. Luego tenemos en las siguientes páginas la operación básica. En estos se presentan los diagramas y tablas, los botones y funcionamiento de una vista general de lo que es el equipo. Luego en las siguientes hojas podríamos encontrar lo que es la información de hardware, que sería las piezas o componentes electrónicos que componen, valga la redundancia, el circuito interno del dispositivo o componente. También en ese manual encontramos información sobre el software. El software es el sistema que hace la función de interactuar de una forma gráfica y más fácil con el dispositivo. Entonces también encontramos la información que tiene relación al software, y para finalizar, en un manual de servicio encontramos lo que es la solución de problemas. En esta se muestran unas tablas ordenadas que contienen desde los problemas más comunes hasta los que no se presentan comúnmente. Podríamos solucionarlos en esta parte. Algunos manuales son más específicos en cuanto a manuales de servicio, donde nos muestran los diagramas, todos los valores
que debería tener el componente en cuanto a magnitudes como lo son voltajes y corriente. Entonces nos permite dar solución a algunos fallos que tengan los dispositivos o electrodomésticos. Entonces, si nosotros queremos reparar algún electrodoméstico o algún dispositivo, lo que tenemos que hacer primero es identificar el circuito, y para esto pues necesitamos conocer la funcionalidad del circuito. Entonces podemos buscar el manual de servicio del electrodoméstico o dispositivo, guiarnos por los diagramas, ver qué valores debería tener, medir los valores que existen, si realmente son los que especifica en el manual. Si de lo contrario no están obteniéndose los valores, pues entonces hay que verificar cuál es el problema, porque podría ser la falla del dispositivo. Entonces el día de hoy lo que se pretende es que aprendamos a leer diagramas y asimismo aprendamos a crear los diagramas de lo que es un circuito electrónico. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Profe, sí, como por ejemplo, quiero buscar los datos de una fuente de poder, ¿cómo le hago? Los datos de una fuente de poder. Tendría que buscarlo por el modelo o el número de chasis que trae que dijera impreso en el circuito, porque como no es, a no ser que sea una fuente que pertenece a un electrodoméstico, entonces si la fuente pertenece a algún electrodoméstico, lo que tiene que hacer es buscar el diagrama, en este caso del manual de servicio, pero del electrodoméstico por completo. Entonces le va a aparecer por etapas, como sería la fuente, los circuitos de control, y también podría ser, por ejemplo, el dispositivo tiene audio, le podría aparecer aparte el diagrama de la etapa de audio, la etapa de amplificación. Entonces depende de qué tipo de fuente estemos hablando. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Primero que nada voy a mostrar acá lo que es un diagrama esquemático de un circuito electrónico. Vamos a buscar uno sencillo. Vamos a ver este. Bien, tenemos este de acá. Acá tenemos un diagrama esquemático que pertenece a un circuito electrónico. ¿Cómo leemos un diagrama? El orden con el que leemos un diagrama es el siguiente. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para poder interpretarlo. No se lee de abajo hacia arriba ni de derecha hacia izquierda. Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y también se debe identificar dónde está la entrada de voltaje o corriente y si corresponde a corriente alterna o corriente directa. No sé si hay alguna duda con eso. ¿No hay dudas? No, profe. Bien, entonces hoy sí vamos a comenzar con la clase que tenía preparada para el día de hoy. Se trata de utilizar un simulador que se llama Lightware, en el cual vamos a crear unos circuitos. El día de hoy vamos a crear un circuito que se trata solo de explicar el simulador. Como les comenté en la clase anterior, yo les voy a compartir el enlace para que puedan descargar
este simulador. Se lo voy a... Creo que es como nos había enseñado la vez pasada, sí, así es. en la clase anterior. Ajá, entonces les voy a compartir el enlace ahorita acá en el chat. Si quieren lo copian o lo descargan de una vez, o si quieren lo pueden copiar y compartirlo con sus compañeros si es que tienen algún grupo. Ahí está, ustedes entran a la carpeta, entran al enlace y van a descargar un archivo comprimido. Luego que descarguen el archivo comprimido, les va a aparecer una carpeta como esta que dice Liveware y PCB Wizard. Acá se encuentran los dos simuladores. Abren la carpeta y el que vamos a utilizar por ahorita es Liveware. Entonces abren ese y les aparecerán varios archivos, pero como les comenté anteriormente, no es un archivo que se necesita instalar, sino que es un archivo ejecutable y portable. Entonces lo único que tienen que hacer es ubicarse donde se encuentra el archivo ejecutable, que en este caso termina con .exe porque es ejecutable. Lo único que tienen que hacer es ubicarse acá donde dice liveware.exe, le dan doble clic para ejecutarlo, empezar a cargar y ya les aparecerá el espacio de trabajo o el área de trabajo. Entonces ya tenemos estos. A algunos les aparecerá esto, a algunos quizá no. Entonces si a algunos no les aparece las librerías, lo que tienen que hacer es dar clic acá. Si les aparece el espacio en blanco, pues trabajan de una vez. Si no les aparece el espacio en blanco, por ejemplo, y les aparece algo como esto y quieren crear un nuevo archivo, lo que tienen que hacer es irse acá. Acá es para abrir. Irse acá donde dice File, le dan Nuevo y ya les va a desplegar el área de trabajo. Entonces, si no les aparecen las librerías para ir agregando los componentes, dan clic acá y acá les aparecen las librerías como son los que contienen todos los componentes. En este caso los Power Supply, tenemos todas las entradas de voltaje, ya sea de corriente alterna o directa. Entonces acá los podemos encontrar, por ejemplo, baterías de 9, baterías de 1.5 voltios, las encontramos acá en las librerías. Esto si quieren lo pueden acomodar donde mejor les parezca. Entonces tenemos eso. También, como cualquier programa de Windows o programa orientado a Windows, tenemos varias opciones. En este caso el File nos permite crear un nuevo documento, abrir uno que ya tengamos almacenado en nuestro equipo, cerrar el documento que tenemos abierto, guardar el que estamos trabajando, colocarle un nombre, guardarlo en alguna carpeta en específico que deseemos. También lo podemos imprimir. Todas esas opciones que trae cualquier programa para trabajar. También tenemos la opción de editar, que sería de ir a copiar otro o alguna parte del circuito, pegarla, eliminarla, representarla con algún símbolo. Si lo queremos ver de forma de espejo, si lo queremos girar, todas esas opciones las encontramos acá. También tenemos esto de opciones de ver. Se dan cuenta, acá tenemos muchas opciones, y si por ejemplo queremos nosotros que no nos aparezca el espacio en blanco como tenemos ahí, sino que nos aparezcan puntos para poder realizar un diagrama más recto, se podría decir. Si yo quiero una línea que me quede realmente recta, entonces uso la grilla. Entonces acá me guío por las líneas y voy armando los circuitos para que queden rectos. Pero creo que para la clase esto, que aparezcan estos puntos, generaría dificultad para observar. Entonces yo lo voy a desactivar y voy a trabajar en el espacio en blanco. Luego tenemos las herramientas acá de insertar. Si queremos insertar imágenes, aquí mismo también aparecen las librerías de los componentes. Si queremos agregar resistencias, si queremos agregar potenciómetros, es lo mismo que les aparece en la parte de acá. Después tenemos herramientas. Estas herramientas son muy interesantes. Tenemos la simulación.
Esto lo vamos a ver dentro de un momento cuando ya arme un circuito. Entonces acá en simulación podemos ver explosiones. Si en dado caso nuestro circuito no funciona, hicimos una mala conexión, vamos a ver cómo explota el componente. También podemos ver los fallos. Si conectamos algún buzzer o alguna bocina, entonces podemos colocar mute para que no se reproduzca el sonido, o lo podemos desactivar si queremos escuchar el sonido que produce. Entonces esto es lo que es simulación. Podemos imprimir los reportes, podemos colocarle alguna contraseña, pero en este caso no nos interesa eso. Y también podemos ver de distintas formas lo que son las ventanas. Si lo queremos en cascada, que vaya una sobre otra, que lo queremos ver de forma horizontal o de vertical, eso ya es la decisión de cada uno, cómo quiere trabajar. Pero en este caso solo voy a explicar cómo funciona y voy a hacer un pequeño ejemplo. Bien, el circuito que voy a realizar se trata de un semáforo o luz intermitente variable. Voy a utilizar 2 LED y un circuito integrado 555. Entonces lo primero que haré es abrir la librería. Antes de que comience, no sé si tienen alguna duda con el simulador. ¿Va a grabar clase? No. ¿Cómo? Sí, va a grabar la clase por si se nos olvida. ¿Cómo Sí. era? Sí, estoy grabando la clase. Entonces, no sé si hay dudas. No, profe, no hay nada. Bueno, entonces voy a continuar. Lo primero que haré será insertar una batería de 9 voltios. ¿Cómo inserto los componentes? Pues entonces, por ejemplo, acá me aparecen todas las librerías. Como ya sabemos que son componentes pasivos, que son componentes activos, cuáles son componentes de entrada, cuáles son de salida. Entonces, si yo quisiera agregar una resistencia, ¿qué tipo de componente es una resistencia? Activo, pasivo, de salida, de entrada. ¿Qué tipo de componente es? Activo, creo yo. ¿Seguro? Ah, no, no sé. La resistencia es pasivo, entonces Creo que esa me ubico acá donde dice componentes pasivos, doy clic acá y me aparecen los componentes pasivos, en este caso resistencias, potenciómetros, capacitores, inductores y transformadores. Entonces, pero como yo quiero una batería, tiene que ser una fuente de alimentación. Entonces le doy acá, selecciono la batería, pueden darle clic acá o donde dice batería, no importa, solo le dan clic y luego clic donde lo desean o dan clic y lo arrastran como ustedes lo prefieran. Si agregaron alguna por equivocación, pues dan control Z, se elimina, o la selecciona y le dan delete y se elimina. Bueno, entonces agrego la batería y necesito agregar una resistencia. Entonces me voy a buscar a componentes pasivos, busco una resistencia, igual la agrego. Si yo no quiero la resistencia en forma vertical, sino que la quiero en forma horizontal, entonces la selecciono y acá la puedo girar, ya sea para la izquierda, para la derecha. Igual si la quiero de tipo espejo, es decir que cambie, sí creo que identifican que es un tipo de espejo cuando toman imágenes y lo que quieren es que cambie de posición, entonces también lo pueden hacer, le dan, seleccionan la resistencia o componente que deseen, clic derecho, aquí dice Arrange y le dan acá en Mirror, pero en este caso no está activa la función, porque como es un componente que si lo pongo con Mirror va a quedar igual, entonces por eso no tiene activada la función. Bien, entonces yo lo necesito de forma vertical, lo dejo así, pero lo necesito de otro valor. En este caso tenemos de un K. ¿Cómo voy a cambiar el valor de la resistencia? Entonces para cambiar el valor de la resistencia la selecciono, doy clic derecho, acá en modelos encuentro si la quiero de 1/4 de watts
de medio watts, de 1 watts, de 2 watts. Eso ya en tanto a potencia que va a tener la resistencia, pero en este caso como es un circuito pequeño y no es tanto el amperaje, pues lo vamos a trabajar con 1/4 de watts. Eso sería en modelos. Luego acá en propiedades voy a encontrar los valores que va a tener la resistencia. En este caso yo quiero que esta tenga 6.8 kilo ohmios, entonces voy a colocar 6.8 acá en lo que es la unidad de medida en prefijo. Si la quiero en kilo, pues voy a dejar kilo. Si la quiero solo en ohmios, pues lo que voy a hacer es dejar en blanco el espacio para que quede solo en ohmios. Si yo la quiero en kilo, pues le coloco kilo ohmios. Si yo la quiero en mega, coloco mega ohmios. Y pues sería la magnitud más grande. Entonces, como yo la quiero en kilo, la dejo en kilo ohmios, que es 6.8 kilo ohmios. Si quieren, pueden colocar algún nombre a la resistencia. En este caso, yo la voy a dejar como R y con un valor de 1 que pertenece a la resistencia número 1. Entonces, le doy OK y ya he agregado 2 componentes. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, entonces igual con la batería, cambiarle el voltaje. La batería, si se da cuenta, acá hay modelos. Todo depende igual de qué amperaje desee. Puede dejarlo en tipo ideal, que es un valor específico para el funcionamiento. Y en cuanto a propiedades, puede cambiar los valores. Pero así como esta ya está para 9 voltios, igual le puede agregar el valor de voltaje que usted desee. Eso sería la batería. Yo la quiero con 9 voltios, entonces la voy a dejar así. Entonces, ¿cómo hago la conexión con los circuitos? Para conectar esta batería con la resistencia, me coloco en cualquier punto, ya sea en la resistencia, en la batería, en cualquier componente que quieran unir. Se conectan ahí, dan clic y arrastran, sin soltar el clic. Ya cuando vayan arrastrado, ya no importa si sueltan el clic, pueden moverlo hasta donde ustedes deseen. Entonces, si yo quiero moverlo para acá, pero no quiero que me quede la línea así, entonces voy acá, recto. Por ejemplo, doy un clic acá arriba para que se genere que pueda generar un como doblez en la parte del conductor. Y para conectarlo con la resistencia, si lo doy aquí, me queda recto. Entonces, pues como yo quiero que quede aquí arriba, doy otro clic ahí y luego lo doy hacia abajo y conecto con la resistencia o cualquier otro componente. De esa forma se hace una conexión. No sé si tienen duda con eso. No, profe. No, profe. Bien, entonces, ¿cómo identifico si los componentes están conectados o no están conectados? Si yo pasara un cable solo por encima de este y no se genera ningún punto de conexión, quiere decir que esos cables no están conectados. Igual, si existe una línea, pero cuando va a pasar sobre ese conductor o esa línea hay una línea curva, quiere decir que esos cables no están siendo conectados. Para conocer si están siendo conectados se tendría que aparecer un punto de conexión, pero eso lo vamos a ver hasta que le dé la simulación. Mientras tanto vamos a seguir realizando las conexiones. Entonces ahora necesito agregar otra resistencia. Voy a agregar una resistencia acá. Si el espacio es muy pequeño donde quiero colocar la resistencia, entonces igual la puedo mover hacia donde la deseo. Y esta de acá la quiero de forma horizontal, entonces la voy a girar un poco hacia la derecha. La tengo ahí. Entonces, para colocar los valores que deseo, igual le doy clic derecho, propiedades, igual la quiero de 1/4 de watt, pero lo dejo como está. Entonces los valores sería, esta sí es de 1 kilo ohmio, entonces lo voy a dejar de ese valor. Quiero que realice una conexión con esta que tengo acá, hago la conexión. Luego necesito un potenciómetro, entonces este potenciómetro lo voy a agregar acá. Lo necesito de forma horizontal, entonces lo selecciono, lo giro
Ya lo tengo acá. Ahora voy a realizar la conexión con la resistencia de arriba. Lo puedo hacer así, o puedo hacer un clic acá para que me genere otro doblez igual acá y acá. Y ya conecté lo que son dos resistencias y un potenciómetro. Pero como voy a hacer una luz variable o un tipo semáforo, necesito algo que me genere los pulsos para hacer el cambio de los valores, tanto valor alto como bajo. En este caso sería ausencia y presencia de voltaje. Entonces voy a utilizar un circuito integrado 555. ¿Dónde encuentro el circuito integrado? Pues lo busco acá donde dice circuitos integrados. Le doy ahí, me aparecen varios circuitos integrados. Voy a utilizar el 555. Lo arrastro. Entonces lo coloco donde deseo trabajar. Hago las conexiones. En este caso, la pata número 7 la voy a conectar acá. La número 2 la voy a conectar al potenciómetro. Entonces acá la conecto al potenciómetro. Esta línea de potenciómetro, esta parte de potenciómetro la voy a dejar libre. Luego la número 6 la conecto a la número 2. Ahí hay una conexión, si se dan cuenta, acá se genera el punto de conexión que les comenté. Quiere decir que estos sí están siendo conectados. Pero si yo colocara, por ejemplo, un cable que pase por acá y después que conecte aquí, entonces acá está pasando este cable, pero no está siendo conectado con ninguno de estos dos. Está haciendo la conexión hasta en este punto. Entonces hay que identificar en qué punto es que hace la conexión y por dónde pasa sin hacer ninguna conexión. No sé si hay dudas con eso. Para saber la polaridad del potenciómetro, ¿Cómo? para saber cuál es la polaridad, saben en cuál es el correcto en conectarlo. Eso depende de cómo lo quiera conectar. Pero usted los valores que necesita de la salida del potenciómetro los va a encontrar en la parte de en medio. Al potenciómetro, como no tiene polaridad, es como una resistencia, entonces no importa si le coloca el positivo o el negativo en cualquier parte. Lo único que está haciendo acá es controlar la corriente. En este caso es la corriente positiva que viene de este punto, pasa para acá con esta resistencia, controla controla el valor de la corriente que va a salir acá. Entonces si yo le colocara corriente negativa en esta pata, entonces cuando yo aumente la resistencia para este lado, va a fluir uno de estos dos puntos, ya sea este o este. Entonces si yo le tengo negativa, va a fluir la negativa, pero si yo lo cambio, ahí fluiría la que está en este lado. Si yo lo cambio para acá, fluye la otra. Entonces si yo le tengo positiva acá, fluye la positiva, pero si yo le tengo la negativa, va a fluir la negativa en esta terminal. No sé si logré resolver su duda. Más o menos. Bien, entonces sería el potenciómetro. Luego necesitamos un capacitor que me permita generar los pulsos. Entonces voy a buscar un capacitor. Capacitor es un componente pasivo. Entonces acá está el capacitor de cerámica y el electrolítico. Si se dan cuenta, el de cerámica no tiene polaridad, por lo que no tiene marcado ningún símbolo que identifique cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Entonces yo voy a utilizar el electrolítico. Lo colocar acá
El valor que le voy a colocar es de 10 micros. Igual para cambiar los valores me voy a propiedades. En propiedades cambio los valores. En este caso tiene 100, pues yo le voy a colocar 10. Si no son micros, sino que son nano, pues los cambio acá. Igual si no son micros, nano, si son pico, entonces lo cambio acá. Pero como yo lo quiero en micro, lo dejo ahí. Entonces tengo 10 microfaradios. Le doy OK. Y ya cambié los valores del condensador. Ahora este condensador va a estar siendo conectado a la parte negativa del condensador. Va a estar conectado a la parte negativa de la batería. Luego la parte positiva pues va a estar siendo conectada a la salida del potenciómetro. Esto lo que va a hacer es brindar de una buena forma o de una manera que establezca la corriente o el voltaje que va a salir de este potenciómetro para que se mantenga a un nivel estable. Entonces ya he conectado lo que es el capacitor. Ahora voy a seguir haciendo la conexión. Entonces voy a conectar los LED que voy a utilizar, pero para cada LED necesito protegerlos con una resistencia. Entonces voy a agregar dos resistencias porque van a ser dos LED. Voy a agregar una y otra por acá. El tamaño del circuito, pues ustedes sabrán si lo hacen muy pequeño, muy grande, eso ya es a decisión de cada uno. Bien, entonces voy a conectar las resistencias. Las resistencias van a estar en serie. ¿Por qué? Porque el pulso de salida lo voy a encontrar acá. Entonces este es el pulso de salida que cambia de este timer 555, que lo que hace es que durante cierto tiempo, independiente de la corriente que le llegue, hace el cambio en el pin número 3, sacando corriente positiva o corriente negativa, dependiendo de en qué momento se encuentre, porque funciona como un tipo reloj. Entonces, haciendo la conexión ahí, tengo dos resistencias. Esta resistencia le voy a colocar un valor de 220, que es solo para permitir el paso de corriente adecuada para los LED. Entonces va a ser de 220 ohmios. En este caso no es kilos, sino que ohmios. Entonces le voy a bajar a ohmios. Le dejo OK. Luego igual esta otra le voy a colocar el mismo valor, que es 220. Ya tengo las conexiones de las resistencias. Ahora necesito los LED. Los LED los voy a buscar en componentes de salida. Entonces acá tengo los LED. Voy a seleccionar los LED. Necesito dos. Tengo uno. Y tengo el otro. Entonces ya tengo la conexión de los dos LED. ¿Cómo cambio el valor o el color de los LED? Si se dan cuenta, en los modelos aparece si quiero color rojo, color ámbar, color amarillo, color verde, color azul, o quiero un LED infrarrojo. Igual en propiedades pues no puedo cambiar valores, sino que solo puedo cambiar el nombre con el que se representa el LED. Entonces lo que yo necesito es un modelo. Voy a colocar este de color verde y este lo voy a colocar de color rojo. Ya está en rojo, entonces lo dejo así. Ahora la conexión la voy a hacer acá, esta línea positiva que conecte ¿a qué parte del LED? ¿El ánodo o el cátodo? Ánodo. Sí, me conecto al ánodo. Entonces acá le estoy llevando corriente positiva al ánodo. Entonces esto me permite que el LED esté conectado de forma directa. Entonces estos los conecto a la alimentación 4 y el 8. Y ahora voy a conectar este otro LED, lo voy a conectar con corriente negativa a la parte del cátodo.
y el pin número 1 del contador, en este caso del reloj, perdón, lo voy a conectar a la corriente negativa. Entonces voy a agregar un valor de tierra física, que sería acá, y lo voy a colocar en la parte de abajo que me representa que acá hay una conexión a tierra. Entonces con eso finalizaría el circuito. Ahora voy a probarlo. Para probarlo pues solo le doy acá donde dice Start o Play o Room, como quieran, le dan ahí y entonces empezará a funcionar. Si se dan cuenta, el circuito está funcionando bien. ¿Qué es lo que hace que el circuito funcione? Bien, entonces si quieren ver los niveles de voltaje, se van acá. Acá se dan cuenta, cuando un nivel es alto aparece esta como gráfica subiendo en color rojo. Eso es cuando es positivo, es decir, es de valor alto. Cuando es negativo, pues solo se mantiene así en azul y solo muestra el flujo de la corriente, hacia dónde fluye. Pero si nosotros no queremos ver los valores de voltaje, sino que queremos ver cómo se comporta la corriente, pues entonces le damos clic acá en corriente y podemos observar cómo cambia la corriente. Si se dan cuenta, acá viene corriente positiva con color naranja y acá hay positiva y negativa. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto es lo que me permite que se encienda un LED y luego se encienda el otro. Si se dan cuenta, cuando acá existe corriente positiva, se va a polarizar de forma directa a este LED. Pero cuando hay corriente negativa, se coloca de forma inversa, por lo que no enciende. A diferencia de este funciona de forma contraria. Este se va a encender solo cuando acá exista corriente negativa. Y cuando exista corriente positiva, como va a estar conectado de forma inversa, no va a encender. Eso es lo que está generando que se encienda y se apague cada uno de ellos. Por eso se utiliza este reloj, que lo que genera son pulsos de corriente variando entre positiva o negativa. Ahora, ¿cómo controlo yo con qué frecuencia cambian los pulsos? Bien, esto lo controlo acá con el potenciómetro, que me permite variar el voltaje o corriente que entra al reloj. Entonces lo que tengo que hacer es acá, le voy a cambiar. Se dan cuenta ahí, como es menos la corriente que fluye, entonces se tarda más en la variación de la luz, en la variación de qué corriente es la que sale por el pin número 3. Pero si yo le bajo acá toda y dejo que la corriente pase sin ninguna resistencia, entonces los pulsos se generan más rápido. ¿Hay dudas con eso? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Si nosotros no pusiéramos tierra, el circuito seguiría funcionando. Vea, si yo quito la tierra, el circuito pueda que funcione, pero como algunos componentes, por ejemplo, si yo este pin número 5 no me lo quiero llevar de acá hasta la conexión donde está aquí, entonces, por ejemplo, este número 1 no lo quiero conectar hasta aquí, sino que lo quiero conectar con tierra física. Entonces, para no ir a hacer la gran conexión, solo le agrego eso y el circuito debería funcionar. Pero como no está conectado a la batería, no va a funcionar. Entonces, esta tierra lo que me hace es simular que hay una buena conexión a masa. No se está conectando directamente a la batería, porque si lo conecto directamente a la batería va a funcionar, pero no funcionaría de forma ideal. Entonces yo tengo que agregar un símbolo de masa que me permita que los circuitos funcionen de forma ideal. Entonces por eso estoy agregando el símbolo de tierra. No sé si hay otra duda.
Y si se coloca la última tapita, ¿Cómo? si se coloca la última pata del circuito integrado, Eso depende de la configuración que desea. Porque, por ejemplo, si usted va a buscar la hoja de datos del circuito integrado, le va a especificar de qué forma lo tiene que conectar. Por ejemplo, acá se va a la hoja de datos, la vamos a buscar en imágenes. Y se da cuenta, acá tenemos el diagrama de cómo funciona. Acá tenemos el flip-flop, en este caso sería el reloj, donde se obtienen los pulsos de salida, que son los que estoy utilizando para encender los LED. Entonces, los pulsos de salida acá, y los 5 son de control, pero en este caso, como no estoy controlando nada, sino que solamente estoy obteniendo los valores de entrada y generando el pulso de salida, por eso no estoy conectando el número 5. Pero si yo quisiera utilizar que el 5 me genere otro tipo de control para la salida, entonces conectaría el pin 5. Pero como este no es el caso, no lo estoy conectando. Eso depende del circuito con el que estemos trabajando. Por ejemplo, acá tengo, les voy a mostrar. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Esta creo que es luz automática. Vamos a dejar este aquí. Vamos a abrir esa de luz automática. Acá tengo otro circuito. Este me permite que cuando exista luz en esta fotorresistencia, la luz que está encendida se apague. Funciona como la luz del alumbrado público. Entonces acá sí estoy conectando el pin número 5, el cual me genera el control para que esta bobina se mantenga energizada, permitiendo que se abra o se cierra el relé. Entonces cuando estoy trabajando con otro tipo de circuito en el cual necesito un control, entonces sí voy a conectar el pin número 5. Pero como en este caso no necesito eso, por eso no conecté el pin número 5. Porque lo único que necesitaba es que se generaran los pulsos de salida. Cómo funciona este reloj, que lo único que hace es variar la salida tomando en cuenta el tiempo en valor de la corriente o el voltaje que está entrando. Y para eso mismo utilizo este condensador, que lo que me permite es establecer a un nivel exacto la corriente para que no existan picos de corriente. Entonces no sé si aclaré su duda o todavía sigue la duda. No sé si hay alguna otra duda. Profe, el condensador que puso ahí es como para decirle que al componente del circuito integrado le llegue un voltaje exacto. Si no estoy mal, que no le llegue demasiado voltaje. Lo que está haciendo el condensador ahí es lo que tiene la función él. Como les expliqué o como lo investigaron en el bloque pasado, los condensadores lo que hacen es almacenar carga y la liberan cuando están totalmente cargados. Entonces acá viene una corriente, puede pasar, pero antes se almacena acá. Supongamos que se almacenó acá y este condensador lo que está haciendo es soltarla cada vez que está cargado. Entonces acá en esta parte se mantiene un nivel exacto. Por ejemplo, acá pueden haber 6 voltios exactos. No hay variación de voltaje.
mientras este condensador está siendo conectado. Acá existe una variación de voltaje porque está cambiando. Si se dan cuenta, acá en la entrada de la resistencia tenemos que cambia de positivo a negativo, igual que este de acá. Entonces, como está cambiando, por eso la corriente en la parte de acá baja o sube, porque la entrada no es solo positiva, no es solo negativa. Entonces, como está variando, los valores también cambian. Pero si acá coloco el valor, pues la corriente se mantiene. En este caso tenemos 9 voltios. La corriente sí varía porque es el consumo que está generando el encendido de LED, pero el voltaje se mantiene. Si no estoy mal, en esta parte, este condensador, como es de tipo electrolítico, estoy conectando la parte positiva acá. Si doy simulación con explosión, considero que este condensador va a generar una explosión. ¿Por qué? Porque le está entrando corriente positiva, por ratos le entra corriente negativa, entonces puede que genere una explosión. Entonces, si yo detengo la simulación y voy a agregar acá en simulación explosiones, todo lo demás, vamos a ver, le doy run, no se generó la explosión, pero acá considero que lo mejor sería colocar un condensador de cerámica, porque como la polaridad está cambiando, entonces mejor voy a colocar un condensador de cerámica que no va a importar qué valor esté llegando a sus terminales, va a funcionar de forma correcta. Entonces lo coloco acá. ¿De cuánto era este? Entonces le coloco 10 micros. La corriente se mantiene de una mejor manera porque ya no hay problema de que vaya a estallar este condensador. Pero si, por ejemplo, ¿cómo voy a generar una explosión acá? Vamos a ver. Si yo hago una mala conexión, por decirlo así, hago eso, ¿qué se va a generar ahí? Si notaron que se generó una explosión. Sí, se genera una explosión en el circuito integrado. Este circuito integrado ya no funciona. ¿Por qué? Porque los valores acá, en los valores de salida, en el pin número 3, los estoy mandando a tierra. Entonces generé un cortocircuito, por lo que dañé este circuito integrado, ya no funciona. ¿Cómo voy a solucionar el circuito? Cambiando el circuito integrado, pero no se trata solo de cambiar el circuito integrado. Primero tengo que solucionar el problema que me generó esa falla. Entonces tengo que solucionar esto, volver a cambiar el circuito integrado y ya todo funciona bien. En este caso, como es simulador, entonces no vamos a cambiar el circuito integrado, vamos a poner otro, sino que solo vamos a corregir el error y el funcionamiento es el adecuado. Entonces, ¿para qué nos sirven estas herramientas? Estas herramientas nos sirven para crear los circuitos sin tener que montarlos de forma física, evitando dañar los componentes. Entonces, con estos simuladores no nos van a generar gastos si un componente falla o si hicimos una mala conexión y los circuitos ya no funcionan, no sabemos qué componente fue que se dañó. Entonces, para realizar un circuito primero hay que simularlo, corregirlo si hay algún error, verificar si funciona y si no funciona, buscar el por qué no funciona. Entonces, eso es lo que sirve este simulador, para crear los circuitos sin tener que montarlo físicamente y de esta forma corregir los errores si es que los hay, y si no, pues solo ver el comportamiento del circuito si está funcionando de forma adecuada. De lo contrario, si no está funcionando de forma adecuada,
crear otro circuito que sí funcione bien. Y si está funcionando de forma adecuada y nos interesa realizar el montaje físico del circuito, pues entonces ya lo realizamos con los componentes físicos. No sé si tienen alguna otra duda con la actividad del día de hoy. No, profe. Bien, entonces, ¿consideran que podrían realizar un circuito de estos utilizando este simulador? Sería intentarlo, profe. Bien, la actividad para... Profe, Ajá. profe, una pregunta, esto solo se puede hacer en compu, ¿verdad? Sí, este simulador solo lo puede utilizar en la computadora porque está orientado a Windows. Entonces, Bueno. hay otros simuladores que sí funcionan para Android, pero no es como este. No son igual. No es igual. Y también existe otro simulador que podríamos utilizar que está en línea, pero ahí los componentes no se representan de forma esquemática, como acá. Si se dan cuenta, todos los componentes están representados con su símbolo, que de forma En la otra física, son de forma pictórica. de forma pictórica, ya podemos ver las imágenes de los componentes como son físicamente. Entonces, para mientras, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a identificar los componentes en un diagrama esquemático, porque acá se representan con símbolos. Entonces, teniendo el conocimiento de los símbolos, ya podemos identificar cuando vean un diagrama, ustedes pueden decir, esto es una resistencia, esto es un transistor. Entonces, cuando ya Sí, porque como comúnmente lo sabemos más es de forma pictórica, o sea, dibujado. Ajá, entonces de forma pictórica los identifican, pero no saben cómo van conectados. En cambio, de forma esquemática, ustedes pueden darse cuenta cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la base, cuál es el emisor, cuál es el colector. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, porque de esa forma ustedes pueden familiarizarse más con los circuitos y de esa forma pueden corregir fallas o pueden crear nuevos circuitos que nos permitan el control de otros circuitos. Entonces, para mientras vamos a trabajar con este tipo de simulador, luego vamos a usar el otro que es PCB Wizard, pero el otro lo que nos sirve o para lo que lo vamos a utilizar nosotros, porque también nos sirve para esto, pero nosotros lo vamos a utilizar para generar lo que es como el impreso de las tarjetas. Entonces, este diagrama que tengo acá, yo me lo puedo llevar al otro simulador PCB Wizard, donde me va a generar todo lo que son el diseño de las pistas para que luego las pueda imprimir en una tarjeta que va a ser perforada. Entonces, con este circuito ya no lo tendría que montar en un protoboard, sino que lo puedo imprimir con el otro simulador, lo puedo imprimir en una hoja, lo pego en una, no lo pego, sino que lo adhiero a una baquelita, que es una tarjeta de cobre, con el método de planchado, se agrega, se hace de esta forma porque es mejor, porque también se puede marcar con un marcador permanente y meter la baquelita en dióxido ferroso que nos quite el cobre. Entonces solo nos quedarían las pistas que tenemos marcadas. Ya no tendríamos que utilizar un protoboard, sino que ya tenemos una tarjeta física que podemos perforar, en la cual podamos montar todos los componentes electrónicos. Para eso nos sirve el otro simulador, pero esta semana vamos a ver solo este y la próxima vemos el otro. Entonces, ¿qué hay para esta semana? Para esta semana necesito que realicen un circuito en este simulador. Después que lo realicen, lo prueban, que no haya ningún fallo, le ponen acá en herramientas simulación, generan las explosiones. Si es que las hay, no tendría que existir ninguna explosión para que el circuito funcione de forma correcta. Si funciona pero hay alguna explosión es porque algo está mal.
Entonces hay que ver los valores que tiene el componente. Si es un transistor, hay que identificar qué valor es, si se está conectando de forma correcta. Por ejemplo, acá vamos a ver este de acá. Es una sirena de 2 tonos. Si le doy simular, me genera el sonido de una sirena, pero como es un buzzer no se escucha muy bien. Pero si no estuviera funcionando de forma correcta, acá me estuviera generando alguna explosión. Si se dan cuenta, estoy utilizando un transistor, estoy utilizando 2 circuitos integrados, una resistencia variable. También estoy utilizando condensadores de cerámica y condensadores electrolíticos, y la estoy alimentando con 9 voltios. Entonces ese tipo de circuitos también se puede realizar acá, que si se dan cuenta es un poco más complejo que el que hicimos. Hice un pequeño para que podamos entenderlo más fácil y para que pudiera terminar de realizarlo en menor tiempo. Pero la actividad para esta semana es que ustedes realicen uno. No sé si ustedes quieren que yo les coloque cuál deben realizar o ustedes deciden cuál hacer. Lo único que les pido es que no quiero ninguno igual. ¿Por qué no quiero ninguno igual? Porque yo sé cómo han trabajado y entonces solo uno de ustedes lo va a hacer, se lo va a compartir a los demás y me van a llegar el mismo y yo me voy a dar cuenta de que es el mismo autor y pues voy a... Profe, si no tenemos PC, ¿cómo lo hacemos? La próxima clase, perdón, en la clase anterior yo consulté y todos me dijeron que sí tenían computadora. Pues fíjate que a mí me van a comprar una, pero no sé cuándo. Pero ya pronto, ¿verdad? Bueno, entonces, si viera que no puede realizarla, deja pendiente la actividad porque igual no le puedo decir que la realice en otro simulador porque no he explicado cómo se utilizaría otro simulador. Entonces, si usted considera que no puede realizarlo porque no tiene computadora, porque no puede conseguir alguna, entonces deje la actividad pendiente y cuando pueda realizarlo, la realiza y yo califico siempre. Sí, profe, yo le escribo cuando ya me hayan comprado la compu y yo lo hago. Bueno, entonces continuando acá, les voy a mostrar unos circuitos que aparecen en este libro. Acá hay algunos proyectos. Este es un amplificador de audio. Tenemos fuentes de alimentación. Acá tengo un detector de humedad, luz automática, que es uno de los que tenía yo ahí realizado, el detector de humo. También está la sirena de 2 tonos, que es la que le mostré ahorita. Está este otro que es el control de velocidad de un motor. Entonces, si ustedes desean, les comparto este libro. No sé si se los comparto siempre con enlace o se lo mando a algún compañero y el que se los mande a ustedes en el grupo, no sé, como ustedes deseen. Y lo que tienen que hacer es realizar uno de estos circuitos en el simulador. En este caso hay un total de, vamos a ver, no identifico cuántos hay, pero bien, hay como unos 10. Entonces, sí, 10 como que hay. Entonces yo les comparto el libro. Los que deseen hacer alguno de estos pues los hace, y los que quieran hacer otro que no se encuentre acá, pero que no sea solo uno de encender un LED y apagarlo con un switch, porque es algo muy fácil, entonces pues lo hacen. Y la forma en la que necesito la entrega es la siguiente. Bien, entonces ya hicieron el circuito, se van acá. Ajá. También podrían organizar de los proyectos. Sí,
puede realizar alguno de esos. Igual creo que con alguno de esos circuitos tiene que darse cuenta que no de fallos, porque creo que este simulador en cuanto a transistores da un problema que usted lo conecta bien como está en la ilustración del diagrama en el folleto, pero en este simulador le muestra un fallo. Entonces hay que corregir ese problema, porque creo que el simulador detecta una mala conexión y usted puede decir, ah, sí está bien conectado, pero en el diagrama, no sé si el diagrama está bien o el simulador tiene ese problema, porque da problema con los transistores. Entonces, si le provoca eso, si le da fallo, usted está seguro de que el circuito sí funciona, porque lo hicimos físicamente y todos los circuitos que estaban en el folleto funcionaron. Entonces es problema del simulador. Entonces, si le da ese problema, pues no importa, usted me lo puede mandar así, pero para entregarlo, ¿cómo lo harán? Entonces le dan acá donde dice guardar, le dan ahí. Como ya lo tenía guardado, no me da la opción, va. Que no he guardado, le doy guardar. Yo no logro ver lo que está proyectando. ¿Los demás sí o nadie? ¿Quién se ve? Yo sí. Yo sí lo miro, profe, y yo creo que es la señal que pone así la cámara. Yo no lo logro ver. ¿Quién se mira? Voy a volver a compartir. Ahora sí lo puedo ver, profe. Bueno, entonces, una vez que hayan finalizado el circuito, pues hacen la simulación, lo detienen si desean, no importa que estén en corriente o en voltaje o en normal, no importa. Le dan en guardar, desaparecerá esto, buscan la carpeta donde lo desean guardar y acá le agregan un nombre. ¿Qué nombre le van a agregar? Necesito que le coloquen el nombre de ustedes, entonces le colocan el primer nombre, en este caso el mío, ¿no? Le colocan el primer nombre y seguido de eso colocan un guión y colocan lo que es el circuito, en este caso semáforo, por ejemplo. Y lo guardan en la carpeta que deseen. Y ahí pues solo lo van a buscar donde lo tienen. En este caso yo lo guardé en, vamos a ver, circuitos. Vaya, acá lo tengo. Es en un formato .lbw. Entonces, no sé si la plataforma va a aceptar este tipo de formatos al momento de subirlo. De lo contrario, si no lo acepta, me lo mandan a mi correo, que sería lo más fácil para evitar inconvenientes de que sí lo mandé pero no llegó. Entonces preferible si me lo mandan al correo. Entonces no sé si ¿Te lo puedo mandar por WhatsApp? no, por WhatsApp no, porque a veces reviso tareas por WhatsApp, pero quizás hay otros mensajes y ya no logro encontrar el archivo, entonces se me olvida que hay un archivo ahí y ya no puedo revisarlo. Por eso mejor si me lo mandan por correo. Ahora si es realmente necesario mandármelo por WhatsApp, pero me lo mandan por ahí. Gracias. Entonces no sé si hay alguna duda. Tengo una duda. Ajá. O sea que en esta semana hay que hacer un circuito. Sí, en esta semana hay que hacer un circuito. Ahí aparece la fecha en la plataforma. Yo les voy a subir los lineamientos, aunque ya los expliqué, pero igual los tengo que subir. Es este que dice diseño de circuito simulador Lightware. Está para el domingo, pero no sé si lo podrían hacer para el domingo. Vamos a ver, tienen 3 días. No es nada difícil, creo que sí lo pueden hacer para el domingo.
Pero no importa, uno puede cualquier ejercicio, cualquier diagrama, que sea. Sí, como les dije, puede buscar cualquier circuito que tenga alguna funcionalidad. Igual les voy a compartir este libro que tiene varios ejemplos, pero usted puede realizar el que desee, solo que no vaya a ser el mismo que o que sea el mismo, pero que usted realmente lo haga, porque si yo veo que el autor es el mismo, entonces voy a anular la actividad. Muy bien. Y tenía otra pregunta. ¿Cómo hago yo para hacer como cargar esa aplicación, como ese archivo en mi computador? Bien, entonces lo voy a volver a explicar. Ya les compartí el enlace. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá está el enlace. No sé si ya lo descargaron o alguien que lo haya descargado o copiado el enlace y lo comparte en el grupo. Lo único que tienen que hacer es Yo clic al enlace. ya lo comparto. Le dan clic al enlace, entonces les aparecerá esto. Le dan en descargar. Al descargar les aparecerá un archivo como este. Vamos a ver. Un archivo así. No es este porque es otro archivo, pero vamos a ver si lo tengo por acá. Bueno, les aparecerá un archivo. Voy a ver. Les aparecerá un archivo como este. pcbwizard.rar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es darle clic derecho. Si ya tienen Windows RAR instalado, creo que lo debería tener la máquina. Entonces le dan extraer aquí. Entonces empezará a cargar. Si yo le doy ahí, me va a decir que ya existe uno. Entonces le voy a decir que no. Bueno, pero ustedes le van a dar que sí, porque no les va a aparecer nada. Entonces les va a extraer una carpeta como esta. Una vez que ya tengan esta carpeta, voy a cerrar el programa. Cuando tengan esta carpeta, abren la carpeta, les aparecerá dos carpetas más, donde aparece el Liveware y el pcbwizard. Entonces, el que estamos utilizando es el primero. Abro esa carpeta y nos aparecen varios archivos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ubicarme en el que es tipo ejecutable. Los que son tipo ejecutables son los que terminan en .exe. Quizá a ustedes no les aparecerá .exe porque las vistas no les tendrán las extensiones habilitadas, entonces solo les va a aparecer así, pero lo pueden identificar con este símbolo que es el ejecutable. Entonces le dan doble clic sobre él y abrirá el programa. Entonces, como les comenté, si les aparece esto, pues estas son las librerías. Si no les aparece, pues solo tienen que darle clic acá para que les aparezca. Y si no les aparece el espacio en blanco o el área para trabajar, pues lo que tienen que hacer es darle acá en nuevo y ya les aparece. Y ya pueden empezar a trabajar el circuito ahí. ¿Hay alguna otra duda? No, pues sí, el archivo. ¿Cómo? ¿El archivo cuánto pesa? No pesa mucho, pero voy a comentar cuánto. Yo ya lo descargué, mira mi pantalla, a ver si no estoy mal en ese punto. Pesa 8.82 megas. Vamos a ver. Ahí tiene que salga de ahí. Cierre esa pestaña. Lo que pasa es que le dio doble clic al archivo comprimido. Entonces vaya a descargas. Ahí en descargas el archivo que le aparece, dele clic derecho.
dele clic derecho y le da donde dice extraer aquí. ¿Qué le apareció? Creo que le extrajo todos los archivos ahí mismo. Entonces, para que le cree una carpeta aparte, ahí dele control Z. Ya le di, pero no ocurre nada. Bien, entonces lo que tiene que hacer es eliminar todos los archivos que le generó y darle extraer y le aparece el nombre, y entonces le va a crear una carpeta donde va a extraer todos los archivos para que no le pase eso que le pasó ahí, que todos los archivos le aparecieron regados. Entonces, al crear una carpeta aparte, ya le aparecen ahí, ya no le aparece todo eso así. Entonces lo que tiene que hacerle es extraer en el nombre de la carpeta, dele clic derecho a ver si le aparece esa opción. Vamos a ver acá. Me aparece en extraer WAR 591. Denle donde dice extraer en LibreWAR y PCB Wizard, le tiene que aparecer. Ah, Es la cuarta opción. Esa es. Pero una pregunta. Ajá. ¿Usted no sabe cuándo dan nuestras notas? No, todavía no sé. Supuestamente es la próxima semana, pero no estoy seguro. Ahora creo que, Está bien, gracias. bueno, le generó una carpeta. Busque una carpeta que le generó ahí. Siempre ahí donde estaba en descargas. Busque una carpeta que le generó. Esa, ajá. Ahora esa carpeta. Ahora abra esa otra. Ahí ya le aparecen los dos. Abre el primero. el primero ahora, profe. Ajá, el primero. Y ahí busca el ejecutable, que es el tercero, empezando de abajo. Ese le da doble clic o clic derecho y abrir, como ustedes deseen.
de ahí pues ya puede empezar a trabajar. Muy bien. No sé si alguien más tiene duda. Profe, pongámosle que uno no pueda descargar así el archivo como está ahorita Belis, uno le puede escribir para que usted nos pueda explicar o no. Si no lo pueden descargar por alguna razón, me escriben y veo si los subo a otra plataforma o se los paso por algún otro medio. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ahorita de primero en eso vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo? En el archivo que abrí ahorita de primero en ese vamos a trabajar. Sí, para mientras vamos a trabajar en ese. La otra semana vamos a utilizar el otro. Entonces, por ahorita sí solo el primero. Bien, solo me comenta si alguien más se agregó de los que aparece con 0 en la parte de acá. Para anotarlo de una vez. Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? Anthony Rivera. Bien, ahí creo que ya la mayoría está, solo Marvin, Edgar y Laser David faltaría. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Si no hay dudas, digo yo que con eso terminamos la clase. Igual si tienen alguna duda o les surge algún problema durante estén trabajando, me escriben y yo los apoyo. Está bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, profe. bueno, feliz día. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, feliz día. Gracias, Gracias. profe. Que pasen una feliz tarde. Gracias. Profe, se cuida. Gracias.